Cuando el Partido Comunista de España fue legalizado, la plana mayor de sus dirigentes tenían cierta edad. Unos venían del exilio y habían estado en la Unión Soviética o en otros países de la Europa del Este. Otros habían padecido las cárceles franquistas, como el señor don Marcelino Camacho o el señor don Simón Sánchez Montero. Pero digamos que ninguno de ellos encajaba con una imagen muy juvenil. Quien ocupó ese papel en la primera etapa de aquel Partido Comunista de 1977 fue doña Pilar Bravo, a la que por aquel entonces apodaban el ojito derecho de don Santiago Carrillo. ¿Cuáles son los temas que preocupan más en la actualidad a una mujer parlamentaria? Nosotros queremos que en la Constitución española ya figuren una serie de apartados en los cuales se reconozca la plena igualdad jurídica de la mujer y la imposibilidad de que la mujer esté discriminada como lo está actualmente en el trabajo. Por ejemplo, es conocido que una mujer que trabaja, por ejemplo, si está casada, difícilmente encuentra trabajo porque los empresarios temen que esta mujer pueda tener hijos y que eso dificulte su trabajo. Y queremos que, en definitiva, en la Constitución se pueda reconocer la plena igualdad entre el hombre y la mujer. Y luego también creemos que hay toda otra serie de temas de la legislación laboral que también hay que modificar, de la legislación educativa. Creemos que en este país hay que construir muchas más guarderías y centros de educación preescolar. Y en general que se trata de transformar también todo el funcionamiento del sistema educativo de tal manera que la niña aprenda exactamente lo mismo que el niño y que no se vea discriminada por razones de sexo. Yo creo que estos son, en resumen, los temas que más nos preocupan a las mujeres parlamentarias y, en concreto, a las mujeres parlamentarias de mi grupo, del Grupo Parlamentario Comunista. Si más adelante doña Carolina Vescansa sería famosa por ser la primera diputada que entró con su bebé en el Congreso, o el señor don Alberto Rodríguez por ser el primer diputado que fue con rastas al Congreso, la señora doña Pilar Bravo fue la primera diputada que fue en vaqueros al Congreso. Participó muy activamente en el debate constitucional en leyes como la que abría la posibilidad de que se desarrollara una ley del divorcio. También fue ella una de las que más contribuyó para que se creara una publicación, una revista que apoyara el proyecto eurocomunista del señor Carrillo, que fue la revista La Calle, que dirigía el señor don César Alonso de los Ríos. Vital, ¿cómo la montan? Yo quería hacer una revista más cercana a los problemas que ya estaban ahí. De actualidad política. Ya tocando la transición, ¿no? Y hubo una señora que me ayudó muchísimo, que fue fundamental, sin la cual no hubiera podido salir, que era Pilar Bravo. Sí, Pilar Bravo era miembro del comité ejecutivo del PC. Un logro importante el haber conseguido que en la Constitución figure el derecho del periodista y del informador a la cláusula de conciencia y al secreto profesional. Era la niña de los ojos de Carrillo, sí, con la que terminó fatal. Sí. Fatal. En ese momento el señor Alonso de los Ríos era del Partido Comunista, pero luego evolucionaría al PSOE y acabaría evolucionando al Partido Popular. Pero sin llegar tan lejos, doña Pilar Bravo también evolucionaría, o en su caso, mejor dicho, se decepcionaría. Porque ella concluyó que aunque don Santiago Carrillo había hecho proclamas de eurocomunismo y de distanciarse de la Europa del Este, ella concluyó que las formas del señor Carrillo y su comité central eran las mismas que la de los países de la Europa del Este, que en el fondo, aunque dijera que hubiera discrepado de ellos, la forma de ordeno y mando del camarada secretario seguía siendo la misma, y por tanto que el Partido Comunista de España no estaba entendiendo por qué para los jóvenes era más atractivo votar a don Felipe González que votar a don Santiago Carrillo. La izquierda ha seguido perpetuando esquemas del pasado. No han entendido que la democracia ya no puede ser solo delegación de poder, sino fundamentalmente participación y control de los propios ciudadanos, de los propios colectivos. Hoy confirmamos que el bloque socialista de la Europa del Este no tiene nada que ver con los objetivos por los que luchamos. Declaraciones como esta mostraban a una señora Bravo cada vez más lejos de la línea comunista. En aquellos momentos se produce la crisis del EPK, del Partido Comunista de Euskadi, del señor don Roberto Lerchundi, que con la excusa de ampliar el espacio del partido en Euskadi, unilateralmente acuerda fusionarse con Euskaditu Ezkerra. Esa actitud es desautorizada por don Santiago Carrillo y, sin embargo, doña Pilar Bravo lo apoya públicamente.
Eso provocará que inmediatamente doña Pilar Bravo y otros 4 miembros del Partido Comunista de España del Comité Central, entre ellos el señor don Manuel Azcárate, sean inmediatamente expulsados del Comité Central. El siguiente paso iba a ser expulsarles del partido, pero no haría falta porque doña Pilar Bravo se iría antes. Las escasas esperanzas que aún podía tener sobre la posibilidad de renovación del PC se han esfumado. Esta última reunión del Comité Central ha demostrado que el PCE se niega a analizar las verdaderas causas de sus derrotas ante los electores y que la dirección está dispuesta a llevar el partido al fracaso antes que ver peligrar sus cargos. Yo no hago nada en un partido así. Cuando daba mítines en Alicante, les hablaba de un PC transparente y democrático. De sus palabras se deduce que para la señora Bravo el PC no era ya ni transparente ni democrático. En ese momento la señora Bravo rompió con el partido y se retiró temporalmente de la política, pero no tardó en reaparecer, porque en 1986, ya con don Felipe González como presidente del gobierno, doña Pilar Bravo se afilia al PSOE. Y ocurre algo muy interesante, que es que el ministro de Interior, don José Barrionuevo, la nombra gobernadora civil en la Comunidad Valenciana, es decir, responsable de toda la policía en Valencia. Doña Pilar Bravo, cuando estaba en el PC en los años de clandestinidad, padeció hasta 14 detenciones por parte de la policía franquista y ahora pasaba a estar al frente de un destacamento de la policía. En ese momento, don José Barrionuevo, el ministro de Interior con el PSOE, estaba muy contestado porque estaba a la sombra de los GAL y porque le acusaban de respaldar demasiado a la policía. Fue muy célebre un debate en el que el diputado Escaito Ezquerra le echó en cara al señor Barrionuevo que cómo era posible que un ministro de Interior socialista defendiera antes a la policía que a los terroristas que denunciaban agresiones, que es lo mismo que hacían los ministros de Interior en la época de UCD. Y es cuando dijo el señor Vandrés aquello de parece que nada ha cambiado. Y dijo el señor Barrionuevo, lo que tendría que cambiar es que los etarras dejaran de matar a policías. Señor presidente, señor ministro del Interior, yo cuando le oí a usted en televisión y escuché lo que usted había dicho a través de la prensa e incluso ahora mismo, si cerrara los ojos, me daría la impresión de que estaba oyendo al señor Martín Villa, al señor Ibáñez Freire o al señor Rosón. Es decir, yo no veo aquí el cambio. Yo echo de menos aquí el cambio. Respecto a que nada ha cambiado, yo creo que sería una buena cosa que no murieran los policías en enfrentamientos y sería un cambio bastante importante. Pero aparte de eso, el que se ha referido... Esa declaración, que fue muy bien recibida en Madrid, en cambio no era tan bien recibida en otras zonas como pudiera ser Euskadi. Y se entendió que el nombramiento de doña Pilar Bravo al frente de la policía en Valencia podía ser una forma de blanquear esa imagen que tenía el señor Barrionuevo. En su primera entrevista como gobernadora civil de Valencia, una vez más al diario El País, decía lo siguiente sobre su cambio de partido. Los defectos del PC no los he visto en el PSOE. Al final de los 70 ya veía claro que el eurocomunismo no podía durar. El principal problema de los partidos comunistas es un dogmatismo feroz, con origen en todo el periodo stalinista, y ese dogmatismo impidió en un determinado momento hacer cambios fundamentales. Para mí el Partido Comunista es un pasado que no quiero repetir. No mantengo ningún tipo de relación con Santiago Carrillo. Alguna vez nos hemos encontrado y ni nos hemos saludado. Estaba claro que la cosa entre el señor Carrillo y la señora Bravo no acabó demasiado bien. Pero el punto más comentado de aquella entrevista fue cuando el entrevistador le preguntó si le incomodaba estar ahora al frente de la policía y si no temía que al hacerlo ahora estuviera al frente de algunos de los antiguos torturadores. La policía está al servicio del Estado. Ayer había un Estado dictatorial, hoy hay un Estado democrático y de libertades y la policía defiende esa democracia. La policía, como absolutamente todos los ciudadanos, ha cambiado de una situación a otra y ha pasado de establecer sus funciones en una situación a establecerlas en otra. No veo ningún tipo de problema aquí, absolutamente ninguno. No conozco ningún torturador que tenga responsabilidades en la policía. Ante esto, el entrevistador le ponía 2 ejemplos expresos. Uno era el señor Benjamín Solsona, que en ese momento era jefe superior de policía en Baleares, y que según algunos antifranquistas había ejercido torturas durante la dictadura, y el otro y más claro era el del comisario don Manuel Ballesteros, que expresamente era de Valencia y en ese momento era asesor
del señor Barrionuevo en el Ministerio del Interior, considerado uno de los máximos expertos en lucha antiterrorista de este país, condecorado por ello, pero también con la sombra de ser acusado por antifranquistas de haber ejercido la tortura en el pasado. Ante esto, la señora Bravo decía: esta sociedad ha evolucionado, y con ella las fuerzas y cuerpos de seguridad. Lo que no entiendo es que se pretenda achacar a los policías que ayer estuvieron en el franquismo cuando estábamos todos también en el franquismo. Unos pocos fuimos más activos en la lucha antifranquista, pero esta sociedad ha evolucionado toda ella de una manera paralela. No entiendo el deseo de encontrar chivos expiatorios en unos sitios y no encontrarlos en otros. Somos todos los que hemos sufrido un proceso de evolución. Yo no le veo más problemas a la situación. Para mí, los cuerpos y fuerzas de seguridad son ejemplares en el acatamiento del orden constitucional y en el cumplimiento del mismo. Don Pedro J. Ramírez, desde un periódico rival, se burlaría de las declaraciones de la señora Bravo diciendo que ahora que estaba en el PSOE había descubierto que todos en España habían sido franquistas y que la policía no torturaba. Para algunos, las palabras de la señora Bravo eran un canto a la impunidad y para otro eran el espíritu de la transición y la reconciliación. La señora doña Pilar Bravo no llegaría a ver la caída del felipismo porque fallecería de manera muy temprana en 1993. Nosotros creemos que para ello es preciso suprimir estos artículos que suponen mantener unas normas que son anacrónicas y que además son incumplibles. Nada más y muchas gracias.